Bueno, ahora le voy a poner las plantas. Yo acá usé, tengo estas begonias enanas que son tan lindas, para también va a sobresalir, pero bueno, eso es cuestión de gusto, ¿no es cierto? Yo directamente quiero que sobresalgan estas dos, ¿no es cierto? Bueno, acá como queda así, yo decido ponerle, ¿no?, en esta parte del medio, piedritas blancas. Y después les voy a poner también en alguno digamos, del límite del frasco, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver. Bueno, acá le voy a poner también un poquito de arena. Hay piedritas de colores, eso también es elección, también pueden ponerle. Yo normalmente me gusta más todo lo que sea natural, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, hay algunos toquecitos que también pueden quedar lindos con las piedritas de colores de los cactus, que hay gente que, bueno, que le gusta decorarlo así, pero bueno, eso es elección, ¿no es cierto? Bueno, acá yo les traje, es cuestión de que si les gusta o no ponerlo, pero por ejemplo, suele quedar lindo y depende de los tamaños, unos caracoles como para piedras también, por ejemplo, bueno, esta que es blanca. Caracol. Y bueno, este es el otro recipiente. Unos caracoles como para piedras también, por ejemplo, bueno, esta que es blanca, ahí, un caracol.
Y después, rodeando todo esto, que a mí me gusta mucho, la hiedra. Y acá es como, yo les digo, cómo hay que hacer con respecto al tema de la hormona de enraizamiento. Bueno, creo que la mayoría de todas ustedes saben porque son excelentes jardineros. Bueno, ponen un poquito de la hormona en la puntita del tallo y la enganchan como para darle un verde. Y ahí les va a quedar, les va a quedar. Esta también, vamos a ver si no es mucho, pero vamos a intentar de ponerlo. Se me cerró la puerta, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y ahí está. Como ustedes ven, pueden ponerle decoración, pueden ponerle cualquier tipo de elemento de acuerdo al tamaño del recipiente que ustedes tengan y bueno, y entonces así les va quedando. Bueno, yo se los voy girando para que vean que de todos lados queda vistoso y que lo pueden poner en cualquier lugar, que va a ser un elemento muy lindo y natural decorativo. Así que bueno, espero que les haya gustado y cualquier cosita me preguntan. Unos caracoles. Bueno, y aquí está más en detalle, más próximo, el trabajo que acaba de hacer Ana, el bowl, y donde se notan bien las plantas que ha colocado y el detalle de las piedras. Acá desde arriba, realmente una preciosidad. Y acá un poco más arriba todavía. ¿Cómo? Ana, ¿querés hacer alguna aclaración? Dejo de compartir. Gracias. ¿Cómo? Sí, Chiquitas. a las 4. Sí, a las 4, chiquita mía. Patricia Moresi, por favor, apagar su micrófono. Si no, no, y no podía. Bueno, ahí está. No sé Tampoco, no, no, ahí. Ana, ¿querés hacer alguna aclaración, por favor? No sé si a alguien les quedó alguna duda o algo. Yo creo que, digamos, lo que por ahí hacer énfasis que hay plantas que yo las pongo con la raíz y hay plantas que no. Entonces, bueno, ahí depende si uno la va a poner hormona o no. Eso es el único detalle. Pero hay plantas que directamente, si tienen la raíz, la engancho en la tierra que tengo. Así que eso es lo único que para reforzar. Después el resto creo que hablamos más o menos de todo. No sé si alguien tiene alguna duda. Diana, levantaste la manito. Sí, quería hacer un comentario de algo que me enseñaron y me parece que podría llegar a ser útil. Yo durante años hacía lo mismo que vos demostraste, Ana,
de poner el tallito en el polvito de enraizar y después ponerlo dentro de la tierra. Una persona que tenía mucha más experiencia que yo me dijo, no, Diana, porque si haces eso, cuando empujas el tallito dentro de la tierra, todo el polvito del polvo de enraizar se te va arriba. Lo mejor es con un palillo hacer un agujerito y luego el tallito que tenés con el polvito de enraizar, meterlo ya en el agujero para que el polvito no suba para arriba. Así que les quería hacer esa recomendación, nada más. Gracias, Es Diana. así, es así, sí. Me Elías, olvidé de decir esto, que yo le hago con un palito, con la misma, el cabo de la cucharita, el agujerito para poner. El día de la clase no, bueno, me olvidé de hacerlo, pero es así, tal cual, Diana, gracias. Elías Carrizo de Glicinas, qué preguntita. Sí, yo quería preguntar, o sea, me lo perdí en ese momento, ¿la hiedra la puso con raíz o fue un tallito nada más? Ahí no, la hiedra no la puse. En general, yo les digo, a todas las plantas que yo uso, bueno, también tengo otra manía, yo cada tallito que corto, cada cosita la pongo en agua para que crezca la raíz. En general son las plantas con raíz que yo pongo, pero a veces, y en el caso de la hiedra, fue en el único lugar, en la única planta que yo puse con el polvito de hormona. Es la única en estos terrarios. Las demás tenían todas raíces. Pero bueno, en general yo trato de que tengan raíz la planta. Solo Eso, pongo, gracias. claro, agrego esto, solo pongo con hormona cuando de pronto se me seca una planta dentro del terrario, porque eso también puede pasar, entonces corto un gajito, generalmente que contraste los colores, algunas de esas que son coloradas y eso que quedan tan lindas con los verdes, y ahí le pongo la hormona y la pongo. Yo sé que esta planta capaz que me dura poco tiempo, pero el poco tiempo que me dure, que puede ser 10, 15 días, me encanta cómo queda. Y eso también el terrario me da esa posibilidad. Gracias, Ana. ¿Nos quedó alguna preguntita? Manitos no veo. Seguimos adelante entonces, ¿eh? ¿O quieren hacer un alto? No, yo pienso que quiero aprovechar que tenemos señal, que tenemos todo, chica, disculpe. Vamos. Sigamos. Sí, sí, ahí voy, comparto y adelante. Nos vamos al otro concepto que es el de mini jardín. Prefiero decir mini jardín para distinguirlo de alguna manera del concepto de terrario. Terrario como encerrado. El otro aspecto que tenemos que tener en cuenta que es sin drenaje, que me parece muy importante, con una tendencia a el interior de una casa o de un lugar. En cambio, aquí lo que estamos haciendo es otro concepto que ya vamos a ir viendo. Es también, se genera un ecosistema pequeño en el que se crea al colocar plantas naturales en un contenedor. La selección y disposición de las plantas y elementos decorativos son importantes para crear nuevos paisajes. Quise traerles, no porque vaya a vender esto, ¿no? Pero me pareció muy interesante ayornarnos un poco con el concepto de maceta. En este caso del que estamos hablando, más allá de la profundidad, donde no tendríamos un limitante, sí sería y es interesante la boca, o sea, el ancho de la boca para salir de lo que es una maceta tradicional de 30 por 30, 25 por 25, etcétera, y preferentemente algunas cuadradas. Entonces, aquí lo interesante es el ancho de boca
para poder llevar a cabo este mini jardín. En el lado derecho hacia abajo tenemos estas nuevas opciones que me parecen también muy interesantes, pero donde ustedes ven por ancho de mano que el predominio del ancho y la profundidad están equilibradas en este semicírculo de latón. Bueno, entonces los materiales aquí que se utilizan, a diferencia del caso anterior, no es vidrio, por supuesto, no es cristal, sino que son materiales del tipo rotomoldeado, del tipo terracota, del tipo hierro, mimbre, alambre, galvanizado, plástico, y con la posibilidad, en algún caso, también de que sea colgante. No estamos hablando acá de jardines verticales, de lo que estamos hablando es de un mini jardín que tiene la posibilidad de estar en una mesa, en un piso, en una pared. Pero siempre estamos hablando de un mini jardín, o sea, el sueño del verde a la mano, cerca de casa, aún cuando no se tenga un parque. Inclusive el otro concepto que quería traer aquí, y traje un poco una foto así como para recordar nuestro vicio y nuestro entusiasmo a veces, tenemos muchas plantitas por muchos lados, tenemos verdaderamente una colección en donde si bien se lucen, entre nosotras con las amigas las reconocemos y sabemos y de pronto están en condiciones de ser presentadas en una exposición, pero que no tienen el lucimiento que sería ya aplicando el concepto que queremos aplicar, que es el del mini jardín, en donde se lucen su forma, su textura y su potencial para representar en pequeña escala un espacio mayor. Entonces, generar con nuestras plantas un diseño paisajístico a pequeña escala, un jardín a tu medida. Y acá incorporo una idea que todavía no habíamos desarrollado y es el concepto de paisajismo. O sea, ya no solamente estamos proponiéndonos a futuro la idea de una correcta aplicación de los métodos y procedimientos de la jardinería y de la horticultura, sino ya pensando, inclusive también ocurrió esto en el módulo 7, ahora que lo tengo presente, pensando en una presentación decorativa de lo que estamos plantando, no solamente la planta con todo su valor estético, sino al estar acompañada de otras, al hacer una plantación combinada, tal cual la conocemos, que tengan entre sí una armonía que ya apunta hacia el diseño y no tanto o no exclusivamente a lo que es la horticultura. En este caso, es un poco la idea, utilicé un recipiente de aquellos que ahora no uso, que es para hacer jardinería en bonsai, donde también viene este concepto, nada más que aquí al utilizar suculentas, las suculentas que utilicé son pequeñas, ¿no? Entonces, el detalle de utilizar tanto piedras como cortezas, lo que nos da es una idea de una superficie mayor o un sueño, una nostalgia de un jardín. Pero en definitiva, tenemos la garantía de que el crecimiento de estas plantas no va a exceder el potencial que tiene la maceta para su crecimiento. Aquí también es otra toma desde arriba, pero donde ustedes ven, inclusive la piedra, la corteza, las otras piedras, le van dando un toque de interés en su textura y en su color. Este es otro caso, también ven que la maceta es de bonsai, es otro caso en donde acompañé con distintas alturas
y con distintos materiales sólidos, no vivos, inertes, un diseño no diseño desde el punto de vista de presentación de una exposición, sino el diseño de un posible jardín, de un pequeño jardín. Acá lo vemos ya más completo también. Y no quise dejar de lado este otro potencial. Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos macetas grandes, tenemos la tendencia de poner una planta grande, de poner un arbolito, de poner un arbusto, etc. Y entonces la maceta y su planta, su arbusto o su árbol corren la suerte que nuestra atención o el sol o el clima en general le den a ese árbol. Esta idea que les aporto aquí, fíjense que hay variedad, hay tradescante, hay malbón, acá atrás tengo una suculenta, y ustedes acá me van a decir, oh, atención, estas son plantas con distinto requerimiento. Entonces, acá hay otro concepto más que les quiero incorporar para este pequeño jardín, y es el de colocar en una maceta amplia no solamente una planta principal que tenga un cierto requerimiento, tanto de sustrato como de riego, sino poner varias plantas que acompañan y cada una en su maceta. Entonces, se riega o no a cada una según lo que necesite, pero permite visualizar algo más complejo, algo más completo también y más parecido a la naturaleza. Y esto es un regalo que nos hicieron las chicas de Córdoba cuando fue el Congreso. De esto ya pasaron 2 años y no es que fue mal atendido, sino que pasaron 2 años. Esto también es lo que tenemos que tener presente cuando hacemos jardines pequeños o cuando empezamos a incursionar en esta dimensión, en esta escala que necesita también su renovación. Así que mi propuesta, para ir ya cerrando nuestra reunión, se ve que vengo apurada porque no quiero quedarme sin Zoom, pero bueno, para ir cerrando nuestra reunión, mi propuesta es no tanto hacer un pequeño jardín, sino la parte que sigue y de la que tampoco hablamos con suficiente intensidad, y es su renovación, su mantenimiento y su renovación. Y ahí vamos. Primero yo digo, hago la mise en place, o sea, preparo los materiales. O sea, a la izquierda tenemos la tierra. Maris, perdón, te interrumpo un segundo porque hubo una pregunta en el chat que me parece súper importante, tanto para lo que vos vas a decir, que vas a hablar ahora de esto, como para lo que dijo Ana Álvarez. Y era en cuanto al sustrato que se usa para los terrarios, ¿sí? Porque seguramente que ahora en tu PowerPoint vas a hablar del sustrato necesario para cambiar los mini jardines. Pero sería bárbaro que completemos esto de los terrarios para tener una idea completa del sustrato necesario, porque son bien distintos. ¿Sí? Ana. Sí, yo uso la comúnmente llamada tierra negra, la enmienda orgánica, digamos, uso, y siempre me funcionó bien. Otra cosa no es de acuerdo a mi experiencia, no tengo... Perfecto, Ana. Muchísimas gracias. Perdón, Estela, que te interrumpa en ese momento, pero me pareció importante agregarlo. No, vamos bien. A lo tuyo. Por las dudas, si venía media apurada y pasaba de largo también, ¿eh? Ojo, pícara. Ahí estuviste pícara. Ya me viste que venía. Bueno, ahí vamos. Sí. Bueno, no. Era el anterior. Acá. Ven todas bien, supongo, sí. Bien. Sí, sí.
Del lado izquierdo lo que tengo entonces es lo inerte, o no tanto, porque cuando hablamos de sustrato estamos hablando también de un material vivo. Vivo no tanto en cuanto a que se desarrolla orgánicamente, pero sí tiene un contenido orgánico, sobre todo si hemos utilizado humus, si hemos utilizado compost, si hemos utilizado, si bien digo, humus de lombriz, ya lo dije. Entonces, yo lo que coloco para hacer esta renovación que vamos a hacer ahora o para hacerla a nuevo y teniendo la expectativa de que quiero que dure por lo menos 2 años como fue este caso. Recién este año empezó a deteriorarse un poco, pero hasta el momento las plantitas se habían desarrollado, bárbaro, saqué hijitos, multipliqué, en fin, me sirvió inclusive como un potencial viverito. Entonces, llegó el momento de renovar, y de renovar no solamente las plantas que pueden estar feas, sino renovar desde el sustrato. Ya lo vamos a ver después, no hago la limpieza total, no lo desarmé, o sea, respeté esa estructura básica de raíces que tenía, no la toqué. Sí incorporé este sustrato que tiene perlita, tiene arena, tiene resaca, tiene humus de lombriz y tiene, si no lo dije, vermiculita. Entonces, con eso hago un mezclún que me parece bastante rico, y lo dejo preparado, ya mezclado. No es que voy agregando de a uno, porque a veces uno también tiene esa costumbre, con lo cual no es homogéneo el lugar en donde uno va a colocar la planta. Por eso es que debe hacer la mezcla antes y cuando la coloca para que en todas las partes que lo ponga, siempre el contacto es con todo el material que uno preparó. Tengo piedritas de distinto tipo, como verán. Yo sé que hay piedras que son de colores. De hecho, tengo piedras negras, piedras verdes, piedras rojas. Bueno, está bien, cada uno tendrá el gusto o considerará que es necesario darle ese impacto a un pequeño jardín con el color. Yo prefiero dárselo honestamente con la planta y es por eso que lo que utilizo son piedras naturales en su color natural. ¿Qué es lo que debiera tenerse en cuenta aquí? Y es lo siguiente, yo lo que voy a hacer tiene que ver con cactus y suculentas. Por consiguiente, van a poder soportar el uso de piedras que se calientan con el sol. ¿Por qué? Porque justamente lo que vamos a recrear es algo parecido a su ambiente natural. Si yo estuviera colocando este material en un mini jardín en donde las plantas son de raíz muy frágil justamente al calor, tendría que utilizar otro tipo de piedra más parecido a la leca, más parecido al ladrillo recortado, parecido a chips, o sea, no estaría utilizando piedras, sino que estaría utilizando material que va a acolchar o que va a proteger las raíces que no están preparadas para tanto sol. Eso lo quise aclarar porque cuando lo estaba armando había estado al sol y yo las tocaba esas piedritas y estaban re calientes, con lo cual las suculentas y cactus rechochas, ni hablemos en invierno. Pero ojo que otro tipo de plantitas, las cadescantia y demás, no reaccionan tan favorablemente con este tipo de piedras. Bueno, y al costado del lado derecho son los plantines. Ven ya mis macetitas que son de crecimiento de raíz y que vamos a utilizar para agregarle a nuestra maceta. ¿Todo ok con el tema del suelo, del sustrato? Sí, supongo. Si no, vienen preguntas. Adelante. Bueno, así estaba
visto desde arriba, lo ven acá, tenía muy buenas plantas, algunas estaban en buenas condiciones, no, para atrás. Estaban en muy buenas condiciones, como las ven, y otras no. Pero lo que más se notaba era un poco el descampado, ¿no? Que el sustrato estaba ya bastante degradado en el sentido de desnutrido, en el sentido de ya empobrecido porque había servido durante 2 años a todas estas plantas en un recipiente pequeño, en definitiva. Entonces, lo que hago, empiezo a escarbar, a extraer material despacio, sin dañar las raíces, empiezo a limpiar, por supuesto, de aquello que estaba muerto, de aquello que estaba seco, y haciendo palanca, levanto para arriba todo el pancito de tierra con sus plantas. Ven que estoy levantando acá, lo levanto junto con las plantitas. Y lo que levanto también se ve es la red o el enrejado de raíces y el entramado de raíces unas con otras de las plantitas que estaban allí. Me queda entonces un agujero y a ese agujero que renuevo, saco parte de la tierra, toco fondo, como pongo acá al costado, y lo renuevo. Lo renuevo con ese material que vieron ustedes y a propósito le agrego piedras. ¿Por qué le pongo estas piedritas chiquitas de río? En principio, por esa base que tenemos de que no permitir que se compacte la tierra. En ningún momento estaba compactada lo que saqué, ¿eh? Lo que estaba era desvalorizado en sus nutrientes, pero no estaba compactada. Eso me pareció fantástico y realmente mis felicitaciones a las chicas de Córdoba que lo habían armado hace ya 2 años. Entonces, lo que le agrego es lo que les comenté como sustrato, por un lado, y le pongo las piedras. Le pongo las piedras para que no se compacte, pero además que al tipo de raíz que desarrollan tanto los cactus como especialmente las suculentas, les gusta agarrarse de algo que sea más que tierra, porque en definitiva ese es su suelo al natural. Y empiezo a rearmar. Pongo nuevas piedras, pongo algunas de las plantitas que ustedes vieron por allí y encima ¿cómo es? El sustrato. O sea, no solamente le pongo sustrato nuevo abajo, sino que separo un poco, sin dividir, separo un poco las plantas y le coloco sustrato nuevo. Le agrego piedras también arriba, trato de darle una fisonomía un poco más estética. Y esto se los quiero comentar también porque me parece interesante. Uno tiende a armar una maceta y como que no le deja bordes. A ver si soy un poquito clara. Es como que la maceta, en este caso sobre todo, en las pequeñas, necesitan un borde por donde escurre el agua. Si no, ustedes riegan de arriba y el agua escurre y se desliza, no baja. Entonces, lo que tenemos que hacer, estamos acá, no se me ocurre vaporizar, ¿sí? O sea, no se me ocurre tirarle agua por arriba. Yo lo que tengo que tirarle agua, si es que corresponde que le tire agua o lo necesita, es a la raíz, por abajo. No marcar la suculenta, ¿no? Con el agua y eventualmente el sol. Entonces, lo que voy a buscar es ahí donde pongo esas piedras blancas, eso queda como agujerito, queda como si fuera un agujero en donde puedo regar directamente ahí, que va a ir al sustrato abajo, y puedo regar arriba, que si escurre, se contiene justamente por esa especie de canaleta que le armé alrededor y que disimulé con las piedritas.
Y así me quedó, chicas, ¿eh? El nuevo jardincito, con mucho cariño, dedicado a las cordobesas. Bien, chau, chau. Preguntas. ¿No? Ah, mire qué bien. Ah, claro, Diana. Entonces, a ver. Dale, dale. No tenés micrófono. Quería hacer un par de comentarios. Yo también tengo macetas muy bajitas. Voy a mandar una foto y después mandarla en el chat, pero muy bajitas porque están colocadas sobre una mesa y tengo varias plantas suculentas en ellas, cubiertas por piedritas y demás. Como vos bien decís, si vos regás arriba, se te escurre y embarro toda la mesa. Lo que yo he encontrado que es realmente una solución, me voy a levantar ahora para buscarlo, es esto. ¿Lo pueden ver? Es una enorme jeringa sin Ah, claro que aguja. sí. Claro que La sí. lleno de agua y meto el piquito dentro de la tierra y le doy un jeringazo. 4 jeringazos de esto por semana es lo que necesita mi macetita. Y con eso resuelvo el problema de que no chorree agua por ningún lado. Después les No, mando fotos de la maceta. La está, otra cosa que les quería comentar es con respecto a las macetas de plástico y de material tan bonitos que vos mostraste al principio. La mayoría de ellas vienen sin agujero abajo, a diferencia de las macetas de material que normalmente ya traen sus agujeros o las macetas más finito. tradicionales de barro que lo tienen. Entonces, la solución para hacer el agujero es usar una pinza y con la pinza agarrar un clavo bien gordo, eso llevarlo al gas, calentar el clavo mucho, ¿sí? Hasta que se pone la puntita roja y después perforar con eso la base de la maceta plástica. Generalmente lo más conveniente, esto es una estupidez lo que les voy a decir, pero es de la parte curva que tiene para adentro hacer los agujeros, porque si uno hace los agujeros al revés, les queda el rebordecito abajo y hace inestable la maceta. Así que es mejor, si tienen la maceta, la tienen en esta forma, perforan para que les queden los rebordes de la perforación arriba. La pinza que no sea toda de metal porque se les va a calentar, que tenga manguito de goma o manguito de cuero. Pero esa es la manera más fácil para hacer los agujeros abajo para lograr el drenaje que uno necesita. Nada más. Es lindo. Por supuesto, uno parece que estuviera hablando de cosas casi como innecesarias. Sin embargo, estamos hablando de justamente los tips y si estuviéramos haciendo recetas de cocina, sería la receta que hace que eso sea exquisito y entonces que nuestra maceta sobreviva, va, nuestras plantas. Dale, María, ¿qué tal? Hola, ¿te Estás podés muteada, abrir? Sí. Matías. Ahí va. No, a ver. Ahí. Que digo que otro método que yo uso para hacer los agujeros en las macetas, siempre tenés un destornillador que se mechó, que ya no saca tornillos. Con el destornillador lo pones en el fuego, que tienen mangos que no se calientan, lo apoyás en la hornalla y con eso agujereás las macetas de maravilla. Y no necesitas la pinza, el clavo. Bueno, dio que hablar este tema, dio que hablar, porque ¿Viste? a decir verdad, son macetas excelentes, maravillosas, que justamente tienen ese defecto. Al no tener drenaje, tenés que usar un contramaceta, o sea, dos.
Uno Sí. te queda de vista y el otro que va adentro con las piedritas en el fondo. Y no es la idea es No es la justamente idea, no. ah, ahí. Gracias, Maries. Ah, Elia Carrizo. ¿Por qué me borran? Hablando de agujeros, los otros días me tocó trabajar con una maceta de terracota que no tenía agujero de drenaje. Ala. Entonces, con un destornillador de cruz, creo que se llama así, y mucha paciencia, empecé a horadar, y después con un destornillador de los otros, hasta que finalmente logré un agujero de drenaje. Bien. Porque no sé por qué la maceta esta no tenía agujero. A veces, no sé Una si maceta estamos hablando del mismo tipo de maceta, no la presenté acá, pero las pailas, las la tradicionales, maceta de tierra cocida o la, claro, las de bueno, terracota, la que tienen las de forma barro. de paila, o sea, la que es de la No, bocona. esta tenía forma de maceta, Bueno, así como un cono truncado, pero no tenía el agujero. ok, bien, buena solución. Mari Madeo, que algo de plantas vio. Mira, yo tengo este pequeño clavo, ¿eh? Y Pequeño, no lo está lo tengo presentando bien. lo tengo guardado en la cocina mejor que un cubierto. Y esto lo coloco arriba de la hornalla cuando y agujereo cualquier cosa con esto. Es sagrado. Diana se ríe porque lo ha visto esto. Y aparte que te estoy haciendo la competencia de mi macetita, Mirá, bombona. que vino de la misma exposición. Esta me la Claro, regalaron las chicas, porque era el día de mi cumpleaños ese día. ¿Se mirá. acuerda? Bueno, y acá está la miniatura, y como tenía el agujero hecho y no encontraba nada donde poner las 6 macetitas, entonces le hice un portamaceta. Agarré un frasco de yogur, de la latita, le corté la base, ¿eh? Y lo tenía un poco de pintura de este color y me quedó exactamente igual, con tan buena suerte que era justo la medida que calzaba, digamos, las macetas. Y yo Hermoso. les solucioné el problema. ¿Viste cómo lo pongo en práctica lo que decís? Bueno, ese Y congreso dio para mucho. tengo una maceta redonda de la que presentaste vos, que Sí, la compré en Punta del Este cuando fuimos con las chicas a lo de Diana, preciosa, y nunca la llenaba. Bueno, le hice el jardín chiquito ahí con todas las suculentas que me andaban quedando por ahí, y ahora no sé qué hacer porque crecieron tanto que ya perdió lo del ya está. jardincito. Las piedras Claro. ya no se ven y tengo que rehacer todo eso. Pero es un lindo motivo por el cual cuando uno te sobra un gajito de una cosa y una plantita se achicharró un poco y es chiquita y no te sirve para una macetita, juntar todo eso. Y a lo Qué mejor uno lindo. con todas esas pequeñas cositas, unas piedras, y alguna plantita que le puedas sumar, haces un lindo lugar para Sí. poner una mesa afuera y Claro, siempre bueno, yo encuentro los tengo algún lugar. afuera. Ahora, por supuesto que los engalané un poquito para que se luzcan, Claro. pero los tengo afuera y para no tener tanto cacharrito chiquitito. E inclusive disimular que lo que estoy haciendo es multiplicando gajos, ¿no? Claro, eso, viste, o que no sabés, no querés tener más macetas y no saber qué hacer con eso, y las unís todas, siempre con un poquito de imaginación, ¿no es cierto? Darle Un toque. cierto look. Bueno, Nelita, gracias, Mari. Bueno, Hola, yo voy a salir un gracias poco a de las ustedes. macetas y de los agujeros. Una preguntita. Yo hice varias mini jardín con suculentas. Mi pregunta es si se pueden hacer con begonias o con algún otro tipo de planta, Y porque por lo sí, general son macetas bajitas,
y no sé si se adaptan o se puede hacer. Claro, hay plantitas, inclusive yuyitos, que quedan Ah, muy lindos, muy interesantes, y que de pronto, bueno, tenés que poder elegir. Inclusive hay unas hiedras pequeñitas, yo la conozco como hiedra colibrí, no sé su nombre, digamos, legal, científico, pero es una hiedra que es una preciosura, pequeñita y además matizada en blanco y en verde. Bueno, ese tipo de cosas, algunas precioso. otras que son inclusive autóctonas, aquellas famosas que salían entre ladrillos, también, o sea que son naturalmente Ujú. pequeñas. Y de las compradas por Pequeñas. allí, bueno, será darte el gusto, como dijo Ana en un momento, darte el gusto a mientras aguante el tamaño y nada más. Pero las tradescantias Dure. funcionan bien, pero crecen, obvio. El eregón, creo que ese que crece entre las piedras, que Y va que da para eso. una florcita que parece una orquídea, es una Divino, preciosura, sí, sí, divino. sí. Divina. Sí, Ana, Bien, gracias. gracias, gracias. No, gracias a vos. No, que quería agregar que los terrarios también funcionan muy bien con las suculentas, las Ah, crasas. claro. Eso ahí funcionan. Lo que pasa que, bueno, no armamos porque vos ibas a armar Claro, el habíamos jardín dividido el con. trabajo. Entonces, pero funcionan muy, muy bien ahora, sumando a lo que dice Madeo, que cada gajito que se corta, cada cosa, yo aprovecho y voy armando y quedan Claro. muy lindos y duran mucho. Por supuesto que no hay que pulverizar ahí a las crasas ni a los cactus, a las suculentas, sino la tierra, ¿no? Solamente la tierra. Ok, Muy bien. muy bien. Entonces, Muchas gracias. entonces, entonces, bueno, antes que cerremos toda la historia, ¿cuál es el trabajo práctico de este módulo? Obviamente es que ustedes con mínimo, como mínimo, 3 plantitas armen, pueden elegir un terrario o un mini jardín, ¿eh? No tenemos preferencia ni de recipiente ni preferencia de ubicación. Sí, por supuesto, debieran ser como mínimo 3 plantas, no una que ocupe todo el espacio de. Entonces eso no funcionaría como trabajo práctico, ¿eh? Ana, ¿vos querés agregar algo, como decir qué te gustaría? ¿No? No, no, que elijan y que si se animan es un lindo trabajo para hacer un terrario, pero también un jardincito como los tuyos, así que bueno, que elijan. Para eso, como siempre, vamos a estar con el chat todo este mes para ver dudas, para ver opiniones y para al final hacer una encuestita, chicas. ¿Por qué? Porque con este módulo finalizamos nuestro curso inicial de jardinería y tenemos que pensar en el año próximo. Entonces, un poco como para ir que pensando ustedes, ¿qué, qué más de lo que ya vimos, como recién repetimos, qué otra cosa? O sea, nosotros tenemos una idea, pero eso no quiere decir que sea la que ustedes ven como más potable o como más conveniente. Entonces, sí, para el final vamos a hacer una encuestita de ese tipo para que entre todas armemos nuestro curso número 2, ya no básico, ¿eh? Así que 1000 gracias a todas las que colaboraron, a todas las que se entusiasmaron. Y Esther, ¿qué querés decir? Espera, no, estás muteada. ¿No pudiste, Esther? A ver.
¿no? No sale. Bueno, Tatiana, perdón, Estela. Quería saber qué fecha tenemos para esta entrega del mini jardín o del terrario. en la última semana del mes, como siempre. ¿Eh? Topper. Muchas Ahí el gracias. tope, como para, a ver, que ustedes presentan y nosotros podemos comentar. ¿Eh? Bien, bien. Y O acá sea, estamos. dennos ese tiempo. No quiero estar de vacaciones contestando Con María del Carmen. Estamos Perdón, bien. ¿y a dónde lo mandamos? Ay, ¿A eso iba a la preguntar. dirección de mail o al chat? Me gustaría que fuera, bueno, funcionó bien lo del chat, o sea, el mes pasado no tuvimos problemas, pero si vamos a usar el chat, sí o sí pongan el nombre de ustedes, si no se empieza a mezclar el jardincito de una con el del otro y queremos que sea cada cosa en forma organizada. Así que usamos el chat, me parece bien, ¿eh? ¿El chat y al mail no se puede mandar? A mí Sí, si querés mandarlo al mail, mandalo al mail, ningún problema. Al mail que venimos mejor. usando, ¿eh? Perfecto. Muchas El de gracias. Escuela de Formación, como gusten. No hay Muchas problema acá. todo muy lindo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, nos vemos a través del chat. Un beso. Chao, Chao, chao. hermosa clase. Gracias. Chao. Muy buena. Gracias a ustedes.